Gloria al Santo de Israel. Amén. Gloria a Dios. La iglesia me va a buscar. Aleluya. Ahí en Isaías 2. Aleluya. Isaías 2. Gloria a Cristo. Isaías 2 dice ahí, ¿verdad? Porque el día de Jehová, aleluya, a ver, no le puse el versículo. Isaías 2, porque el día de Jehová de los ejércitos vendrá. A ver, búsquenlo ahí. Ok, 2:12. Amén. Ese van a leer la iglesia. Entonces, yo voy a leer Joel 1:15. Amén. Vamos a leerlo. Y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Joel 1:15. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Iglesia. Porque el día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será batido. Oremos. Padre amado, Padre bendito, gracias te damos por tu bendita y santa palabra. De igual manera, sigue, Dios mío, advirtiendo al pueblo que tu venida está próximo, que el día de Jehová es grande y terrible, mi Señor, mi Dios, y solamente tú tienes un escape para todo aquel que cree en ti, que tiene confianza en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Y ahí, Dios mío, el arrebatamiento para escape de la iglesia. Gracias te damos por estas cosas, Dios mío, por las cuales vamos a hacer el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Dios mío. Amén y amén. Aleluya, gloria a su santo nombre. Siéntense. Amén. Interesantes estos textos, ¿verdad?, que estamos leyendo. Nosotros vamos a ver el tema, ¿verdad? Es el día del Señor. Pero vamos a ver, ¿verdad?, la tribulación también como antesala, ¿verdad?, como cumplimiento al día del Señor, ¿sí? Sabemos, ¿verdad?, que el día del Señor empieza con la gran tribulación. Amén. Entonces, esas dos cosas, ¿verdad?, van juntas, van ahí de la mano. Entonces tenemos que estar atentos, ¿verdad?, a este tema también, a esta predicación. Nosotros, ¿verdad?, estábamos sacando cosas ahí de un libro de escatología también, de Global University. Tenemos también sobre un diccionario, ¿verdad?, sacando ahí definición. Entonces, el Señor da un mensaje, ¿verdad?, claro, certero para la iglesia, cómo nosotros debemos cuidarnos, ¿verdad?, para podernos ir en el arrebatamiento de su iglesia. Aleluya. Cristo vive. Entonces dice, ay del día, ¿sí? Hay un ay también aquí, ¿verdad?, como en Apocalipsis, y tiene signos ahí en su Biblia, ¿verdad?, de admiración, ¿sí? Algo, ¿verdad?, de asombro, algo que va más allá de nuestros sentidos, en lo cual ponemos atención, ¿verdad? Nos lleva bastante la atención, ¿sí? Ay del día, así lo hace ver, pues, este personaje, porque cercano está el día de Jehová, cercano ya. Fíjense, si cerca estaba para esos tiempos, ahora nuestros tiempos ya están a las puertas, ¿sí? Cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Esta palabra aquí haciendo énfasis también, destrucción que viene. Si sabe, ¿verdad?, lo que es destrucción. Isaías 2:12, porque el día de Jehová de los ejércitos vendrá, ¿verdad?, porque así lo dice el Señor, ¿sí? Va un día,
¿verdad? Ya no muy lejano, se va a dar cumplimiento a esta palabra. ¿Sobre quiénes? Dice, sobre todo soberbio, sobre todo altivo. Esas cosas no debe haber en el cristiano. Sobre todo enaltecido, dice, ¿verdad? Y será abatido. Entonces, ¿qué es abatido? Es alguien ya que es miserable, alguien que está desanimado, una persona sin fuerzas, totalmente decaído, ¿verdad? Que es despreciado por el Señor, falto ya de estima también, ¿sí? No hay estima para él. Entonces, aniquilado, ¿verdad? Con sufrimiento. O sea, que no va a ser, ¿verdad? Que va a morir así, ya murió y se acabó todo. No, va a haber un sufrimiento del Señor que va a ser abatido, ¿sí? No va a morir nada más así en un minuto, en un abrir y cerrar de ojos. Buscará la muerte y no la hallará. Va a ser con sufrimiento. Entonces, la iglesia nos habla estas palabras del Señor para la iglesia. No queremos pasar por eso. Amén. Entonces, si hemos reflexionado, ¿verdad?, lo que verdaderamente significa destrucción, si hemos reflexionado, pues es un estado de ruina completamente, ¿sí? Un estado de asolamiento también, pero principalmente significa para nosotros, la iglesia, ruina espiritual, ¿sí? Cuando no percibimos nada de las cosas de Dios, cuando no leemos su palabra, cuando todos los acontecimientos se están dando, nosotros al no leer, todo pasa, ¿verdad? Y no nos damos cuenta y seguimos en nuestros delitos y pecados. Entonces, para todos esos viene esta destrucción, viene, ¿verdad?, esta palabra que dice que van a ser abatidos. Aleluya. Entonces, perderse, ¿verdad?, perecer para siempre el alma y el espíritu en sufrimiento eterno. Eso es ruina espiritual principalmente, ¿sí? Que no estemos, ¿verdad?, faltos de nuestros sentidos espirituales, que estén bien avivaditos ahí para el día, ¿verdad?, que el Señor nos llame. Entonces, fíjense que el Señor, con motivo, pues, de guardar Él y enaltecer su nombre, de que Él, ¿verdad?, fue, de que Él es y de que Él será, es el que tiene el control y el poder sobre todas estas cosas, ¿verdad? Y hará justicia, ¿verdad? Con motivo, pues, todo esto, de que hará Él justicia. ¿Sí? No quedará impune nada, y lo vamos a ver aquí. Entonces, hemos visto a través de la Biblia que el Señor considera, lamentablemente así se dice, ¿verdad?, y lo vemos, considera necesario exterminar a aquellos que merecen destrucción, que merecen ciertamente castigo, ¿verdad? Nosotros lo hemos visto, cuando a nosotros nos hace algo alguien, quisiéramos exterminarlo, quisiéramos acabarlo. Incluso yo he oído así audiblemente, ¿verdad?, que dicen personas, yo ya no lo aguanto, ya lo soporto, quisiera que el Señor, dice, Señor, ¿por qué no lo castigas? Señor, ¿qué no ves cómo me está haciendo? Quítalo, o sea, haz algo. Como que le reclaman así al Señor, pero tenemos que tener también misericordia, ¿verdad? Entonces, aquellos merecen destrucción, ¿verdad? Merecen un castigo, lo vemos, ¿sí? Nosotros lo percibimos porque nos hacen algún mal también. Entonces, ¿cómo, verdad, se soporta allá afuera su presencia? Esa es una pregunta que usted se debe hacerse a usted allá afuera. ¿Cómo es, pues, no sé, su manera de ser? ¿Usted es bueno? ¿Usted es malo? ¿Qué dice la gente de usted también cuando llega a su casa, cuando llega al centro de trabajo, cuando llega a otro lugar donde lo conocen? ¿Sí? Cuidado, ahí viene, dirán. ¿Les molesta nuestra presencia? Todo eso tenemos que ver, ¿sí? ¿Qué se dice de nosotros? ¿Cómo nos comportamos? ¿Verdaderamente estamos llevando la palabra, no llevando el mensaje de salvación a aquellos? ¿Lo llevamos aún sin predicar o estamos predicando otra cosa también? ¿Qué se dice de cada uno de nosotros? ¿Sí? Allá afuera. Si es necesario exterminar a aquellos, ¿será también que nosotros? Señor nos quedará exterminar, pues, es lo que estoy tratando de decir. Entonces, fíjense que la maldad e iniquidad de los tiempos de Noé, ¿verdad?, llegó hasta la presencia de Dios, hizo que Dios destruyera a toda la humanidad a través de ese diluvio universal, ¿sí?
por la maldad, por la iniquidad. Entonces puso final a la raza humana, puso final, ¿verdad?, al mundo de aquel entonces. Sabemos solamente 8 personas. Entonces, de manera semejante también, a causa de la queja, ¿verdad?, tenemos ahí otra situación sobre Sodoma y Gomorra. Por ese grave pecado también, ¿verdad?, el Señor Jehová destruyó pues a esas ciudades, como destruyó también a todos sus habitantes. Nos quedará destruir también a nosotros, el Señor individualmente. No hemos entendido, no queremos cambiar, nos portamos mal allá afuera. Yo les digo, miren, yo conozco personas, y alguien bien en especial también, ¿verdad?, que predican supuestamente la palabra, están ahí, pero no se pueden llevar con nadie. Le echan pleito a todo el mundo, los quieren golpear, han tenido problemas graves también, tremendos, y según ellos siguen predicando el mensaje de la palabra, ¿sí? Entonces, como que no concuerda el estar predicando y ser otro tipo de persona completamente diferente. O sea, como mundano me comporto allá afuera. Entonces Jehová destruyó su ciudad, ¿verdad?, a sus habitantes por todo este tipo de situaciones, ¿verdad?, pecados graves que llevan, aparte de que hablamos cosas que no son, también, de alguna manera, ¿verdad?, nos comportamos pues mal también y no encuadramos nada con su bendita y santa palabra. Entonces, también sabemos que el Señor se vale incluso de su creación o de las fuerzas naturales para emitir juicios. Eso lo he dicho también en otros, ¿verdad?, mensajes de la palabra. También se vale incluso del recurso humano, pues de las personas, para ejecutar sentencias de destrucción también, como a las naciones de Canaán, ¿verdad?, que se encontraban en esa tierra prometida, ¿sí?, cuya aniquilación, ¿verdad?, quedó a cargo del pueblo de Israel, pero por mandato del Señor, ¿verdad? Israel como principal ejecutor pues de esos decretos que el Señor, ¿verdad?, emitía para esas naciones. El hombre, ¿verdad?, el mismo pueblo, naciones para juicio. ¿Cuántas personas a veces no nos hacen mal, pero el Señor nos está hablando ahí para que nos corrijamos también, para que dejemos de hacer algún tipo de acciones que no queremos dejar, ¿sí?, que son vicio también para nosotros? Y no lo digo por los hermanos, fíjense, sino que cada quien conoce, le digo, su situación. Yo conozco bien la mía y estoy pidiéndole mucho al Señor, ¿sí? Entonces, ahí está la situación, le digo, ¿verdad? Nosotros entender y estar de veras en íntima comunión con el Señor, pidiéndole sobre ese tipo de situaciones. Entonces, se ve, ¿verdad?, que con todo merecimiento el Señor ha destruido a transgresores también intencionados, como los que de alguna manera tienen ese hábito de decir mentiras, ese hábito, ¿verdad?, de poner chismes, de separar a la iglesia, hermanos, separar personas, lo de allá al mundo, ¿verdad?, no se digan. Esas personas, ¿verdad?, que tienen ese hábito de matar, esos cárteles, ¿verdad?, ya cómo matan sin misericordia a la gente. Y también a quienes han hostigado a los siervos del Señor, ¿verdad? Ya les decía yo también que ese ejemplo, ¿verdad?, que yo siempre les he dado, de ese hermano reveriano que se llamaba, que 2 mujeres que le causaban siempre problemas cuando él iba a predicar, a levantar iglesias a otros lugares, le causaban mucho problema, y él le dijo: Señor, ¿verdad?, si son para ti, déjalas, no le hace lo que me cause, pero si no, dice, quítamelas. El chiste es, ya le dije, ¿verdad?, también que esas 2 personas murieron trágicamente, murieron así, de alguna manera. O sea, el Señor las quitó de medio de alguna manera. Y vemos ejemplos en la Biblia, ¿sí? Entonces, que nosotros también, ¿verdad?, no seamos piedra de tropiezo predicando el Evangelio, y piedra de tropiezo para otras personas también. Comportémonos como debe de ser. Aleluya. Amén. Amén. Entonces, ¿verdad?, con juicios también, asimismo Dios ha intervenido, fíjense, en contra de la religión falsa, ¿verdad? Sabemos que hay religiones falsas, pero que de alguna manera el Señor la percibe, ¿verdad?, a sus hijos, de cuáles son, ¿verdad?, estas religiones falsas. En contra también de la idolatría. Hay tanta idolatría, ¿verdad?, que incluso, le digo, muchos no quieren dejar eso, ¿verdad? Muchos que les hemos predicado, familiares incluso, que tenemos que llevarles palabras certeras para que dejen todo ese tipo de cosas. Incluso trajo destrucción también muchas veces a su pueblo Israel, cuando desobedecía, ¿verdad?, porque se iban a la idolatría del pueblo. Entonces,
Fíjense que a nosotros, la iglesia de este tiempo, si nos, ¿verdad?, portamos mal, no andamos en sus caminos, ¿mandará a juicio el Señor? ¿Sí? Amén, ¿verdad? O sea, nos va a percibir de alguna manera. Nos va a mandar por ahí algún juicio. Y téngalo por seguro, les digo. Entonces, fíjense que en el sentido bíblico también, hablando de lo que es el Seol, ¿verdad?, lo que es el sepulcro, es algo común, pues, para toda la humanidad, que todos vayan, pues, a ese agujero, ¿verdad?, y ahí permanezcan, ¿verdad?, hasta la venida del Señor, los que creyeron en Él, y los que no, hasta después van a resucitar, ¿verdad? Entonces, habrá pues resurrección, lo sabemos, ¿verdad?, porque el Señor primeramente nos hace ver que van a ir al Seol, al sepulcro. Entonces, es evidente que no toda destrucción, ni siquiera a veces cuando viene de parte de Dios, ¿verdad?, quien, pues Dios es el causante de esto, ¿verdad?, cuando manda juicio, entonces no necesariamente también es muerte eterna, y lo vemos aquí en Corintios 5 también. O sea que a veces el Señor, yo les dije anteriormente en otra predicación, que el Señor, ¿verdad?, a veces nos va a cortar la vida también cuando no queremos entender, para salvación nuestra también, ¿sí? Nos acorta la vida para que seamos salvos, para que no sigamos pecando. Pero hay un momento, va a haber un momento de lucidez en los que vamos a estar bien, ¿verdad?, pidiéndole perdón al Señor, pero el Señor va a aprovechar ese tiempo para a veces llevarse a esa persona, ¿sí? Entonces, tenemos que tener cuidado. Fíjense cómo dice aquí Corintios 5:5, ¿sí? Este también se los nombré y les dije que iba a mencionar sobre esto, ¿verdad? Dice que es un caso, ¿verdad?, de inmoralidad. Aquel que tenía la mujer, ¿verdad?, de su padre, ahí en 1 Corintios 5:5, dice: el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Entonces dirá usted, ¿cómo que aquel que tenía la mujer de su padre dice, ¿verdad?, que sea salvo en el día del Señor? Pues el Señor nos hace ver, le digo, que de alguna manera esa persona, ¿verdad?, va a llegar mejor al arrepentimiento, pero el Señor, ¿verdad?, puede hacer que se lo lleve antes. Como decía así con la cena del Señor, también cuando muchos participan de la cena del Señor sin estar conscientes, están en pecado, ¿verdad?, dice que muchos duermen por causa de la cena del Señor. Se los lleva el Señor también, porque no disciernen lo que significa la cena del Señor. Son cosas que nos habla la Biblia, que ocurren, que se dieron y se van a seguir dando, ¿ven?, dentro del pueblo del Señor, los que conocemos al Señor. Entonces, si usted se pregunta a veces por qué murió, por qué se lo llevó el Señor, si era solamente el Señor sabe, Él conoce el corazón del hombre. Estamos bien y el Señor sabe a lo mejor que más adelante, ¿verdad?, vamos a pecar tremendamente, a lo mejor ya no va a haber oportunidad, pues mejor me lo llevo antes, ¿verdad? ¿Amén? Amén. Entonces, apartémonos, ¿verdad?, de toda maldad. Dice el versículo 11, ¿verdad? Más bien, con atención, dice: os escribí que no os juntéis, ¿verdad?, con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatro, o maldiciente, o ladrón. Con el tal, dice, ni aún comáis. Pablo hablaba bien fuerte, y es bien fuerte, ¿sí? Aún ahorita para nosotros escuchar esta palabra para la iglesia. Nosotros no vamos a hacer este tipo de cosas, ¿verdad? Pero sí, tengamos entendido que son cosas graves también de las que está hablando Pablo, ¿sí? Aún dice, ¿verdad?, con el tal y aún no comas con él. Dice, el 13, porque a los que están fuera, Dios los juzgará, ¿sí? Ellos no conocen, ¿sí? Pero nosotros sí conocemos. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Fíjense cómo habla, ¿sí? Hablaba duramente, ¿verdad? Entonces, ¿para qué? Para que se lo entreguen a Satanás, para que lo zarandee, le dé su revolcada, ¿verdad? A lo mejor hasta lo mate, como ya les dije, pero con un fin y propósito del Señor, porque el enemigo no hará nada también si no le viene dado de parte del Señor. Eso lo he dicho también. Pero Satanás está ahí siempre pidiendo a cada uno de nosotros, ¿sí?, para ser zarandeados. Lo sabemos también a través de la Biblia. ¿Cristo vive? Amén. Entonces, según ese texto inicial, ¿verdad?, estamos viendo que hay de los soberbios, ¿verdad?, hay de los altivos, de los que se enaltecen, ¿verdad? Dice
que serán abatidos. Entonces, una persona altiva o soberbia, ¿verdad?, es una persona pues arrogante, ¿verdad? Alguien, sabemos que se infla, ¿verdad?, que se hincha, decimos ahí muy comúnmente, ¿verdad?, alguien extravagante, alguien presumido, ¿verdad?, en otras palabras, alguien orgulloso. Pero esas personas dicen que son abominación al Señor, así lo dice la palabra. Entonces, ¿verdad?, nosotros no queremos ser abominables al Señor. Dice Proverbios 16:5, abominación es al Señor todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune, dice, ¿sí? O sea, no quedará sin castigo, nos está diciendo. Entonces, esa altivez está considerada en la Biblia como un pecado grave, comparado, fíjese, equiparado, ¿verdad?, considerado o semejante igual a la inmoralidad sexual, ¿verdad?, y el homicidio, que son cosas graves para nosotros. Así es la altivez también para el Señor, ¿verdad? Cuando pasamos y vamos ahí que nos creemos bastante, ¿sí? Aún entre las iglesias pasa ese tipo de situaciones, ¿sí? A veces ven que adoramos de alguna manera, nos adoran tremendo, ahí están bien fríos, ahí no se siente la presencia de Dios, dice, ahí no sé qué está pasando. No, cada quien tiene su manera, ¿verdad?, de orar, de pedirle al Señor, y Dios está con todos nosotros, ¿verdad? Ahí está, ¿verdad?, el escriba y el fariseo, ¿verdad? Señor, yo no soy como este, así, unos con otros, y no se dan cuenta de lo que están diciendo, en qué están cayendo ahí también. Señor, yo no soy como esta iglesia, nosotros oramos, nosotros ayunamos, leemos la palabra, venimos, hacemos cultos, hay profecía, te oramos, y en esto no se siente bien. Así se oyen palabras de una iglesia a otra. Cuidado, cuidado. Entonces fíjese cómo es considerada la altivez, y altivez de iglesias unas para con las otras. Proverbios 6, 16 al 19 dice que 6 cosas aborrece Jehová, ¿verdad?, y aún 7 abomina su alma. Pero fíjese con qué pecado empiezan esas 7 cosas que abomina el Señor, que abomina a Jehová. ¿Con cuál empieza ahí? Si buscó ahí, Proverbios 6, 16, 19, con el de los ojos altivos. Inmediatamente empieza ahí el Señor, dice. Y lea todo el texto allá en su casa, ¿verdad? Entonces digo, entre iglesias tenemos que tener cuidado, entre hermanos de igual manera. Dios no va a dejar pasar por alto todo esto, porque realmente destruye esto, iglesias, destruye esto a la persona en lugar de que lo tiene, y, ¿verdad?, provoca estragos en otras también. Aleluya, Cristo vive. Entonces, ¿verdad?, volviendo pues a ese tema principal, entonces la profecía nos dice con respecto a todas las cosas, ¿verdad?, que están sucediendo, que todo cambiará, ¿verdad?, en un tono más oscuro, ¿verdad?, un tono de miedo, un tono de pavor, un tono de temblor. Las cosas, hemos dicho, no van a mejorar. Yo ya les decía, ¿verdad?, ya muchos cantábamos como victoria, ¿verdad?, yo ya no voy a usar las máscaras, yo ya no voy a usar esto, ya no soy lo otro. Pero hay que con todo eso la iglesia tenga confianza la iglesia, ¿verdad? Muchos ya no quieren regresar ahí en el trabajo, ya no se le quieren, todos ya se la quitaron. Entonces nos vuelven a decir, este virus en 40 estados se ha propagado, en una semana hay 12,000 casos ya, en las próximas semanas se espera un aumento tremendo. A los que se pusieron la vacuna, pónganse máscaras, tengan el distanciamiento social, porque no saben cómo va a actuar según ellos este virus, ¿sí? Pero es cuando menos nos debemos de despegar nosotros y tratar de hacer cambios, ya les he dicho, radicales en nosotros, y que el Señor a través de eso no nos mande juicio, ¿verdad?, y de alguna manera perezcamos, ¿sí? Y si perecemos, como ya le dije, ¿verdad?, pero que estemos seguros que nos vamos con el Señor. Entonces, ninguno deje de congregarse, véngase a enseñar como algunos tienen. Véngase a los pies de Cristo en estos tiempos tan fuertes, tan difíciles, ¿sí?, como dice, oscuros, de miedo, de pavor, de temblor. Entonces, fíjense que el asunto de la gran tribulación es importante en el sentido que nosotros podemos compartir el Evangelio, ¿verdad?, más eficazmente, porque la gente, ¿verdad?, le interesa saber de todas estas cosas, más cuando hay preguntas pues sobre el futuro. Si ve usted, ¿verdad?, allí en internet, cuando uno a veces va a consultar algo, ¿verdad?,
muchos que predicen el futuro, que no son ni cristianos, ¿verdad? Que adivinan, está plagado de mucha gente que consulta todo ese tipo de cosas. A la gente le interesa eso, entonces hay que aprovechar también para predicarles sobre estos temas del futuro, ¿verdad? Entonces a la gente le interesa este tema y a nosotros nos debe interesar con mucho más razón. Aleluya. ¿Por qué? ¿Verdad? Y si nos quedamos en el arrebatamiento, amén. Entonces hagamos conciencia, ¿sí?, sobre todo esto, ¿verdad? Estamos interesados, a manera de pregunta, en estos acontecimientos de la gran tribulación, como algunos lo están. ¿Estamos interesados? Y si no, debemos estarlo. Algunos piensan, ¿verdad? Fíjense, de alguna manera que se van a quedar. Muchos lo piensan y muchos sí me lo han dicho. La verdad, yo creo que yo sí me voy a quedar, como que no. Lo he oído de labios de hermanos míos, ¿sí? Piensan que se van a quedar y están planeando, fíjense, incluso una estrategia ahí en su casa, no sé en dónde, ¿verdad? De alguna manera, si se pierden el arrebatamiento, ya están planeando cómo se van a salvar después del arrebatamiento. Fíjense todo lo que están, siendo que ahorita hay oportunidad todavía y tenemos que esforzarnos por servir al Señor. Ahí va a costar la muerte, ahí va a costar sufrimiento, va a costar decapitación. Quién sabe si aguante ver a mis hijos con hambre, ¿verdad?, que estén sufriendo, y no sea que permita, ¿verdad?, que ese personaje, pues, ¿verdad?, yo me deje sellar, pues, ¿verdad?, con ese sello en la mano de la frente. Dice la Biblia, ¿verdad?, que la mayoría se van a sellar. Entonces, quién sabe, ¿verdad?, si yo vaya a aguantar. Mejor, ¿verdad?, que todavía hay oportunidad, vayámonos en ese arrebatamiento. Todavía tenemos muchísima oportunidad. Aleluya. Y véalo por usted, por sus hijos, por todos sus familiares. Entonces, nos interesa, a manera de pregunta, también el tema, porque recordamos la fidelidad de Dios al resguardarnos, pues, de tales tiempos terribles en la tierra. Por eso nos interesa. Pues sí, ¿verdad? Yo creo que sí también, ¿verdad?, porque vienen cosas tremendas. Entonces, pues me alerta al Señor, me preocupo por vida espiritual, y adelante, a ver, Señor, ¿qué más dice?, ¿verdad? Entonces, hay que anunciar ese mensaje de salvación, ¿verdad?, con el Evangelio, pues, ¿verdad?, pero con el nombre de Cristo por delante, ¿verdad?, como único escape para todos aquellos que pueden ser, pues, dejados después del arrebatamiento. O sea, todavía hay oportunidad tanto para nosotros como para ellos principalmente. Entonces, si los creyentes, ¿verdad?, no van a estar en la tierra, pues, cuando sucedan esas cosas, pues, si no van a estar, se van en el arrebatamiento, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Se preguntan muchos también, nos preocupamos por todo eso, si nos vamos a ir con el Señor, ¿verdad?, en esa angustia, en ese dolor que viene, ¿verdad?, en esa destrucción, en esa gran tribulación. Si nos vamos a ir, ¿para qué nos preocupamos? ¿O por qué tanto interés? Entonces, ¿por qué debemos estudiar ese tema con un poco más de detalle? Fíjese, es por esa simple razón que nosotros nos hemos dado cuenta que hay miembros, ¿verdad?, inconversos en nuestra familia, que hay cristianos, ¿verdad?, a medias en nuestra familia, o a veces nosotros mismos, ¿sí? Entonces, ese es el motivo principal, ¿sí?, por el cual debemos estudiar todas estas cosas, porque hay inconversos y hay cristianos a medias. Entonces, si me interesan, ¿verdad?, ellos, me interesa mi situación, primeramente, pues me interesan ellos, ¿sí? Entonces, el asunto, fíjese, de la gran tribulación o el gran día de Jehová, ¿verdad?, sabemos pues que va a ser algo terrible, que va a ser algo tremendo. Y si estamos percibiendo nosotros estas cosas a través del Espíritu de Dios que nos redarguye en este momento, ¿verdad?, nadie de nosotros quisiéramos estar ahí, ¿verdad?, para esas fechas, nadie. Y aún, ¿verdad?, nos condoleríamos de todas esas personas, tendríamos misericordia, oraríamos, pediríamos por ellos y les predicaríamos, ¿verdad?, de una manera todavía más con ahínco, mientras se presten, yendo a ellos también. Entonces, en medio de todos estos acontecimientos, tendríamos también
a nuestros familiares, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestros conocidos, a nuestra familia. Los tendríamos ahí frente a tal destrucción que viene, a tal sufrimiento que viene aquí a la tierra. Ya les dije, si me interesan ellos, ¿verdad? Tendré amor, tendré misericordia, ¿verdad? Si me duele, ¿verdad? Pues les predicaré siempre. Entonces, usted y yo conocemos sobre estos tiempos, ¿verdad? Sabemos que estos tiempos son de gran peligro y tenemos que predicar a toda costa este tipo de mensajes también sobre los últimos acontecimientos. No podemos ser insensibles, cada uno de nosotros, y dejar de sentir cierta carga, ¿verdad?, por ese futuro para las personas sin Cristo. Con respecto al día del Señor, también se menciona, ¿verdad?, más de 20 veces en el Antiguo y Nuevo Testamento. O sea, nos apercibe el Señor, nos habla, viene ese día, arrepiéntanse, prediquen la palabra, sálvense, ¿verdad?, dice el Señor. Entonces, en la segunda carta, fíjese, de Pablo a los Corintios, ¿verdad?, a los cristianos, de Tesalónica, encontramos esa mejor definición, ¿sí?, del día del Señor. A ver, búsquenlo ahí en segunda de Tesalonicenses 2, 1 al 4. Léamelo fuerte a alguien de ustedes, ¿verdad? Vamos a darle lectura y no se pierdan de esta situación, ¿sí? Entonces ahí, ¿verdad?, a los hermanos de Tesalónica, ese asunto, pues, como lo hace ver ahí Pablo a la iglesia. Entonces, si nos estamos dando cuenta, ¿verdad?, el día del Señor comienza con la gran tribulación. Y fíjese cómo dice, ¿verdad?, en estos momentos, en todo el mundo, los creyentes están siendo perseguidos, ¿verdad?, siendo muertos por predicar el mensaje de Cristo. A ver, alguien que me lo lea fuerte ahí. Levántese. Ahí, Mario. Ya lo tienes, amén. Fuerte. Segunda de Tesalonicenses 2, 1 al 4. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él, ahora rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os acostumbréis ni por escrito, ni por palabras, ni por cartas, como si fuese nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin querer, antes venga la apostasía y se manifieste el nombre del pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, aunque se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Amén. Ahí está, ¿verdad? Entonces, sabemos, ¿verdad?, que comienza con la gran tribulación, nos apercibe ahí sobre el arrebatamiento, que el día del Señor también vendrá. Entonces, vemos que las Escrituras predicen, ¿verdad?, que en los últimos días, antes del arrebatamiento, habrá guerras y rumores de guerras, eso lo vemos. Entonces, miren, escuchen, muchas de esas guerras nacen de la enemistad, ¿verdad?, entre diferentes religiones también, por enemistad entre esas religiones. Puede ser un conflicto, fíjese, y fue también, ¿verdad?, entre católicos y protestantes, como lo hay todavía en día, conflictos, ¿verdad?, que llegan a guerras, en aquellos tiempos principalmente, que llegan, pues, ¿verdad?, que unos con otros estemos peleados, aún en estos tiempos. En otros lugares, en otras partes también, ¿verdad?, son los musulmanes también contra los cristianos, ¿verdad?, que no se quieren, como está ahí en Tierra Santa, todo ese tipo de asuntos. Fíjense también cómo hay la religión. En el pasado también fueron los cristianos, ¿verdad?, los cristianos contra los musulmanes también, durante esas famosas cruzadas. Cruzada viene de la cruz, usaban una cruz, ¿verdad?, en esas vestiduras. Las cruzadas fueron una serie de campañas bélicas, religiosas, impulsadas por la Iglesia Católica, ¿verdad?, en plena Edad Media. Tenía, fíjense, como motivo, como objetivo, recuperar Tierra Santa, que se encontraba bajo el dominio del Islam, ¿verdad?, desde el siglo XVII, o sea, con los musulmanes ahí. Entonces, los cristianos contra los musulmanes. ¿No está ahí siempre la guerra allá? ¿La estamos oyendo?
¿verdad? Por esas tierras, porque Jerusalén, ¿verdad? Pelean por ese pedazo de tierra, ahí donde se encuentra. Sabemos que los muros llegan a toda la construcción bajo la mezquita de Juan, llega ahí el famoso templo, ¿verdad? Que no solamente está el muro de los lamentos ahí, pero ahí fue construido el templo, lo destruyeron casi todo en su totalidad, quedó nada más ahí el vestigio de que el templo existió. Entonces ese lugar es santo, ¿verdad? Para el pueblo judío, como para los musulmanes, como para el catolicismo también, o los cristianos, la Iglesia Universal de Cristo. Amén. Entonces fíjense, hay tres, ¿verdad?, religiones se disputan ese mismo lugar también. Y gracias a Dios, ¿verdad?, porque de alguna manera todos los cristianos pues estamos en favor, ¿verdad?, de los judíos también, los apoyamos, y hay bendición también. Aleluya. Entonces, en algunos países, ¿verdad?, sabemos que es ilegal también cambiarse de religión, ¿verdad? Está prohibida la conversión al cristianismo. Por esta razón también se dan las guerras, amén. Entonces no le permite, ¿verdad?, que se lleve otro tipo de religión también a los que sabemos que en China, ¿verdad?, en otros lugares no se permite el evangelio, hay muerte, los persiguen, amén, por causa de la conversión al cristianismo. También hay guerra, hay mucho levantamiento. Sin embargo, la historia de la iglesia o el cristianismo, dicen que nos muestra aquí, ¿verdad?, que la iglesia crece también a través del martirio. Fíjense cómo es eso, a través de la persecución del martirio, la iglesia crece, se afianza más del Señor. Aleluya. Entonces, fíjense, para que nos demos cuenta cómo inició, ¿verdad?, la iglesia, ¿verdad? Sabemos que la iglesia inició de alguna manera, ¿verdad?, con ese derramamiento de la sangre de Jesús. Amén. Aleluya. Y así, ¿verdad?, de alguna manera, desde ese entonces hubo, hay y habrá muerte para los santos. Amén. Así es que le digo, hay algunos ahí que no nos quieren, que no nos aman, y de alguna manera, digo, le tienen ahí alguna trampa, y, ¿verdad?, pues hasta los matan, los persiguen. Aún en este tiempo a nosotros, ustedes, digo, que estaba tan confiado que ahorita no ocurren esas cosas, y como no, hay gente extremista que por ahí lo está acechando también, por causa, ¿verdad?, del conocimiento de la palabra, del cristianismo, de creer en Cristo. Entonces nosotros no tenemos, ¿verdad?, por qué negar la fe. Tenemos también de alguna manera, o vamos a ser incluso mártires, ¿verdad?, y con fe, sin importar el costo, ¿verdad?, o sea, sin importar que de alguna manera morimos. Amén. Cristo vive. ¿Negaremos al Señor? Dios quiera, ¿verdad?, que no. Sigamos adelante. Vamos a seguir hablando sobre este tema, ¿verdad? Voy a dejar aquí para no ser tan tedioso, pero vamos a seguir hablando. Luego vienen más cosas bien interesantes sobre todo esto. Amén. Esto es el motivo, que la iglesia aprenda, ¿verdad?, sepa lo que viene, y tengamos ese escape en el Señor. Y no desmayemos, sino que seamos bien fortalecidos espiritualmente, crezcamos, ¿verdad?, y no nos vengamos abajo en ningún momento a una costa de nada. Que Dios les bendiga, mi hermano.